realmente pensé que era una tontería. Yo soy sincero, ¿eh? Pero hay mucha gente cuando empiezas a hablar del poder del secreto que piensa lo que te decíamos hace un momento, que es tumbarte en el sofá, pensar muy fuerte en algo y que de repente va a pasar. Mi experiencia no es esa. Mis queridos meridianos, espero de corazón que estés muy bien y te agradezco que me regales un ratito de tu muy valioso tiempo. Hoy tenemos un invitado súper especial. Desde el otro lado del charco, allá en Barcelona, España, me acompaña Óscar, un conocedor increíble de la ley de la atracción y del poder secreto. Tuvimos una entrevista súper especial, así que vamos allá. Yo súper contento de que estés aquí. Ya estábamos hablando aquí detrás de bambalinas y estoy súper emocionado de que estés por acá. Voy a estar dejando el canal de Scarman aquí abajo con todo lo que son los contactos para que vayan y lo sigan. Es un canal súper interesante, tiene una manera de explicar las cosas sobre el poder secreto muy, muy peculiar que a mí me llamó demasiado la atención y yo dije, tengo que tenerlo en mi canal, definitivamente. Y pues aquí estamos. Para mí me hace mucha ilusión, la verdad es que sí, me emociona bastante. Y pues aquí estamos para hablar de este tema tan interesante como lo es el poder secreto. Scarman, contanos, ¿cómo iniciaste con el poder secreto? ¿Qué te hizo reconocerlo? Realmente pensé que era una tontería. Yo soy sincero, pensé que era una tontería. De hecho, como te comentaba antes, hay un capítulo en el libro que habla del poder del secreto y de la salud y me pareció incluso peligroso, porque llegué a pensar, ¿no?, que hay gente que podía dejar de ir al médico por hacer según qué trabajos que no sabía a ciencia cierta si podían funcionar o no. Y la cosa quedó apartada ahí, ¿vale? Porque como podéis ver o intuir, soy una persona bastante escéptica en muchos temas y hasta que me demuestran fehacientemente que algo funciona, me cuesta creerlo. Entonces, bueno, mi vida fue pasando, como todos tenemos en la vida, por momentos mejores, momentos peores. Llegó un punto que económicamente lo pasé muy mal. Tomé una serie de decisiones financieras muy malas en mi vida y llegué pues a estar realmente mal. Y en ese momento, cuando estás mal, buscas un salvavidas, un flotador donde agarrarte, ¿no? Cuando es como si estás pataleando en el mar. Y de repente recordé el libro. Y recordé pues que había leído que con el poder de la mente podías atraer riquezas y pensé, bueno, peor no me puede ir. Y recuerdo que compré el libro. Entonces hice una segunda, digamos, lo leí por segunda vez, con otra visión o con otro tipo de interés y empecé a aplicar ciertas cosas. Y lo que te comentaba hace un momento, me funcionó. O sea, quedé totalmente sorprendido porque pasé del escepticismo absoluto a ¿qué está pasando? ¿Vale? Porque yo llevaba, pues, os hablo con sinceridad, no, ya no me da vergüenza nada. Llevaba pues aproximadamente un año y medio, a final de mes llegaban mis cuentas en negativo con menos 300, 400, incluso menos 500 euros. Y fue aplicar esto y desde ese mes hasta el día de hoy, estoy hablando de que esto fue aproximadamente en el 16-17, no he vuelto a estar en números negativos. De hecho, he trabajado diferentes cosas, me he comprado un piso, bueno, diferentes cosas y todo ha venido de lo mismo. Entonces, claro, ha pasado el tiempo y he abierto el canal, como te comentaba, pues para intentar compartir esto con todo el mundo, para intentar ayudar a la gente y dar mi punto de vista. Entonces yo cuando me refiero al poder del secreto, no me refiero al libro, no me refiero a un montón de canales, un montón de consejos, yo me refiero simplemente a mi experiencia personal, explico cómo yo lo trabajo, cómo yo digamos, lo llevo a cabo, que no tiene, es una cosa también que me gusta dejar clara cuando hago referencia a esto, que la manera en la que yo lo trabajo no tiene por qué funcionar para todo el mundo. Es la manera que me funciona a mí y es la manera que yo comparto. Yo sí que me he dado cuenta que cuando empiezas a introducirte en este mundo, encuentras un montón de información y creo que aquí debes aplicar la prueba-error y ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Entonces, yo lo que explico en el canal es lo que a mí me funciona. Y la verdad es que estoy muy contento de poder compartir con tantísima gente, como haces tú, como haces tú en tu canal. Y bueno, contame, después de tantas bonitas experiencias que has tenido con el poder del secreto, ¿te manejas bajo técnicas o te manejas solo bajo el pensamiento? ¿Te manejas bajo algún tipo de subliminales? ¿Cuáles son las herramientas que has utilizado a través de todos estos años, desde el 16, 17, por ahí, 2016, que te han ayudado? O todo ha sido prueba y error, pero ¿qué ha sido eh, como lo que más te ha servido, lo más efectivo que te ha servido hasta ahora?
Yo he desarrollado, por llamarlo de alguna manera, a veces parece demasiado pretencioso, pero no, es la verdad, un sistema en el cual yo lo trabajo, que es como en 3 fases. La primera fase, porque yo para que funcione, es que claro, debería empezar un poquito desde el principio, para que funcione el poder del secreto, por lo menos para mí, me he de sentir en paz y me he de sentir en equilibrio. Si yo no estoy en paz o no estoy equilibrado o tengo un momento en mi vida un poco complicado, si no soy capaz de solucionar esa situación, no me funciona el poder del secreto. Porque entiendo que, el mensaje que yo mando al, llamémoslo universo, llamémoslo todo, llamémoslo como cada uno quiera, no es lo suficientemente claro como para que me devuelva lo que pido, ¿no? Entonces, yo el trabajo lo hago en 3 fases. La primera fase es meditar y definir qué es lo que quiero. Y para ello hay 2 cosas que son importantísimas bajo mi punto de vista, que es, primero, saber si realmente necesito lo que voy a pedir y segundo, si me merezco lo que voy a pedir. Esa es mi primera fase. Analizar exactamente y definir exactamente qué quiero bajo esos parámetros. Si lo necesito y si lo merezco. Si supero esta fase, por decirlo así, y defino exactamente lo que quiero, empiezo la segunda fase del trabajo. La segunda fase del trabajo para mí está dividida en 3 partes, que es el etiquetado, la visualización y la repetición. ¿Vale? Entendemos por etiquetado digamos, llevar la frase escrita de lo que deseas o de lo que quieres atraer en alguna parte de ti o en algún complemento que lleves. Yo lo que hago a modo personal, que también explico cómo hacerlo, es en el fondo de pantalla del teléfono móvil llevo escrito el mensaje. Entonces, cada vez que desbloqueo mi teléfono, cada vez que hago una llamada, cada vez que hago, en definitiva, que interactúo con el teléfono, mi subconsciente recibe esa información. Es lo que yo utilizo, aunque también puedes utilizar, llevar un papel escrito en el bolsillo, hay gente que se lo deja escrito en el espejo, se dejan post-its en algunas partes del domicilio, hay gente que dice que el mejor funcionamiento para que esto sea, digamos, más efectivo, tienes que hacer una técnica del 3+2, es decir, trabajarlo 3 días y descansar 2. Yo, sinceramente, con el etiquetado lo llevo siempre encima y a mí me funciona. ¿Vale? Esto es la primera parte con lo que trabajo. La segunda parte, que es la visualización. Es complicada, ¿vale? Hay mucha gente que piensa que visualizar algo es pensar en algo muy fuerte, ¿vale? Y ya está. No. Para mí la visualización, o por lo menos, como siempre digo yo, como yo la trabajo, tú me entenderás muy bien, porque es como si fuese un programa de edición de vídeo. Es decir, es que tiene mucha amiga. Yo desarrollo una escena en la cual voy sobreponiendo capas, ¿vale? Es como si dijeras, venga, primero la imagen, luego la música, luego los efectos, luego tal y luego renderizo, ¿vale? Más o menos sería así. Pero las capas son mis sentidos. Es decir, lo que intento hacer con la visualización o lo que deberíamos hacer con la visualización es una especie de hackeo, entre comillas, de tu propio cerebro. Nosotros interpretamos lo que pasa, lo que hay a nuestro alrededor en base a nuestros 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Cuando yo visualizo, voy aplicando capa por capa mis sentidos, de modo que consigo recrear en mi cabeza una escena lo más parecida a la realidad posible. A esa escena le doy un nombre de forma que la puedo llamar cuando me empiezo a meditar, ¿vale? Porque hacer una construcción, una visualización de este estilo puedes tardar perfectamente. Yo al principio tardaba una semana, incluso 2 semanas en hacer la visualización, porque primero empiezo siempre con las imágenes, luego con el oído, ¿no? Con todo los sonidos, luego con el olfato, y voy añadiendo, digamos, los sentidos, ¿no? Y eso a veces me llevaba tanto tiempo que tenía que parar. Entonces encontré una técnica que es ponerle un nombre y al día siguiente invoco ese nombre, por decirlo así, mentalmente bajo la meditación y consigo retornar al punto donde lo dejé el día anterior. De modo que puedo seguir añadiendo sentidos hasta que llego al final. Eso para mí es la visualización. Y luego la repetición, que es algo tal vez lo más sencillo, que yo lo hago en 2 bloques de 3, o sea que cada uno puede hacerlo como quiera, que es, yo lo hago normalmente cuando me despierto, voy al baño, me lavo la cara, me miro al espejo y mirándome frente a frente al espejo, me repito 3 veces, hago una pausa y otras 3 veces aquello que quiero atraer, ¿vale? Por ejemplo, si quiero riqueza, a ver, no es tan sencillo como decir quiero riqueza, porque podrías mandar un mensaje un poco, ahora explicaré un poquito cómo hacer los mensajes, pero diría, pues yo qué sé, quiero 1.000 euros.
te miras al espejo y dices, tengo 1.000 euros, tengo 1.000 euros, tengo 1.000 euros, sigo haciendo mi de esto de por la mañana, me lavo la cara, me lavo los dientes, tal, acabo y lo vuelvo a decir 3 veces. Y ahí acaba el trabajo, ¿vale? Entonces, este es el trabajo con el que yo hago el poder del secreto, la segunda fase, y la tercera fase es tener los ojos abiertos. Es decir, bajo mi experiencia, o sea, hay mucha gente cuando empiezas a hablar del poder del secreto que piensa lo que te decía hace un momento, que es tumbarte en el sofá, pensar muy fuerte en algo y que de repente va a pasar. Mi experiencia no es esa. Mi experiencia es que cuando atraigo algo, cuando trabajo para algo, se me abren las puertas que debo cruzar para conseguirlo. Es decir, si yo quiero dinero, no me viene una bolsa de dinero a la puerta, pero sí se me dan las oportunidades de poder hacer cierto trabajo, de tener la oportunidad de conocer a tal, que me acaba llegando ese dinero. ¿Vale? Entonces es muy importante que la gente entienda cómo funciona, porque si no se pueden llevar a decepción. Hombre, sí que puede pasar que tú pidas dinero, el vecino de arriba tenga una bolsa llena de dinero, se le explote y empieza a llover dinero en tu patio. Pero sería una posibilidad como muy absurda, ¿no? Entonces, la tercera fase, una vez trabajo las otras anteriores, es estar con los ojos abiertos para poder aprovechar la oportunidad que se me va a brindar con todo este trabajo. Yo siempre digo que el poder del secreto es primero mente, luego sentir, y cuando tienes la mente y sientes, se genera la vibración que es la que te enfoca hacia el camino que debes caminar. ¿Vale? Pues todo el trabajo es para conseguir esa vibración. Luego tienes que estar en la última fase con los ojos abiertos para cuando delante de ti se te brinda la oportunidad, aprovecharla. Demostrar en ese momento que tú vas a trabajar para conseguir eso porque te lo mereces y porque lo necesitas. Llegas a ese punto, te lo pone delante la vida, el universo, lo que quieras llamar, y es cuando tienes que decir, vale, estoy aquí, me lo merezco, he trabajado por esto, lo tomo. Y ese lo tomo te puede suponer trabajar más horas, te puede suponer cambiar de trabajo, te puede suponer... nadie te va a regalar nada, pero sí te va a brindar la posibilidad de poderlo conseguir. Así es como yo trabajo el poder del secreto. La verdad lo veo muy estructurado y me gusta. En especial la parte de la visualización, que a la gente le cuesta tanto. A mí también me cuesta mucho. Me costaba mucho hace un tiempo. Igual todo con prácticas se consigue. El hecho de llevarlo tan estructurado con una palabra clave por allá, con esas técnicas como de poner esa frase en tu celular. Yo, por ejemplo, y me resonó mucho porque, bueno, en un video ya lo había explicado, en mi billetera yo tengo un papel que lo tengo desde el año 2017-18 por ahí. Ya se está deteriorando completamente, pero ahí lo tengo todavía. Y es un papel que trae una frase muy linda de un libro de Joseph Murphy, de El poder de la mente subconsciente. Copié esa frase y la tengo ahí, junto con otras 2 frases más. Cuando abro la billetera, eso es lo primero que veo. Pero llega el momento, y aquí es donde entra esta parte curiosa de la ley de la atracción o del poder secreto, donde la gente busca más bien tener un análisis de querer entender cómo es que pasan las cosas de A a Z y no le dan permiso, por decirlo así, al subconsciente para que éste sea quien tome esa idea y la desarrolle. Entonces yo creo resistencia cuando quiero buscar la analítica de las cosas, cuando quiero buscar el por qué. No está mal hacerlo, no está mal hacerlo. Sin embargo, cuando se trata de conseguir cosas en tu vida que sabes que pueden ser un poco complicadas, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos y dejar y soltar, que es lo más importante, soltar y dejar que sea el universo, Dios o como lo quieras llamar, quien tome las riendas del asunto, porque a final de cuentas, si tú pretendes que puedes hacerlo todo, acuérdate como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces va a llegar un momento en que te frustras y mandas todo a la borda porque simplemente dices, no, esto no sirve. Porque estás buscándole siempre el análisis, la razón, el por qué, cuando en realidad no hay un sentido de, de esencialidad en buscar esa información. Tú solo tienes que entender que funciona. Y listo. ¿Acaso tú te preguntas cómo es posible que yo esté hablando con alguien en Barcelona en este momento, yo estando en Costa Rica?
No le buscas el análisis, tú dices, bueno, ya existe y ya. Cuando haces una videollamada con tu mejor amigo, tu mejor amiga, no te pones a preguntar, ¿y cómo viajan las ondas de mi celular hacia el Wi-Fi y del Wi-Fi hacia el nódulo que está allá y el enrutamiento y todo? No, no te pones a pensar en eso, ¿verdad que no? Simplemente ahí está, es magia, magia. Y eso es lo que estábamos hablando hace un rato, cuando estábamos hablando sobre la posibilidad de que si algún día la ciencia podría llegar a explicar la veracidad de esto que estamos practicando y haciendo todos los días. Y te voy a dar un dato muy curioso. Por ejemplo, la Sí, antimateria se teorizó en 1927 y llegó a ser descubierta en 1932. imagínate. Los agujeros negros fueron teorizados en 1916 y se descubrieron como reales en el 71. El bosón de Higgs, o la partícula de Dios, como se le conoce, se teorizó en el 64 y fue hasta el 2012 que fue descubierto. Y también las ondas gravitacionales, aquellas famosas de Einstein, fueron teorizadas en 1916, si mal no me recuerdo, y fue hasta el 2016 que fueron descubiertas como reales. Imagínate. Ahora, todo eran teorías. Todo eran teorías. La ley de la atracción no es una teoría. El poder secreto no es una teoría. Científicamente lo podrá hacer, pero No, desde yo estoy una, seguro. pero desde una perspectiva real de día a día, está comprobado que no haya un estudio científico mesurable, como estábamos hablando hace un rato, repetible, que lo avale. Quizás sí lo hay, pero quizás no ha salido, no ha salido a la luz por razones que tú y yo conocemos. Bueno, de hecho, si quieres profundizar un Control poco en este tema, poblacional, digamos, por ejemplo. Digo yo, no si sé. quieres profundizar un poco en este tema, podríamos hacer un apunte, aunque sea solamente para que los que nos están viendo entiendan un poquito más a lo que nos referimos, ¿no? Eh, yo estoy convencido, y esto sí que estoy convencido, y es exclusivamente o sea, es lo que yo pienso, ¿vale? No está basado científicamente en estos momentos en nada, pero sí tengo la convicción de que se puede llegar a demostrar y es de la siguiente manera. Yo sé que muchos de los que están siguiéndote tienen interés por ciencia, tienen interés por muchos temas y entre ellos, muchos de ellos van a conocer lo que es el experimento de la doble rejilla, el experimento donde se demuestra científicamente que, digamos, una persona, el observador, influye en cómo funcionan esos fotones. ¿Bien? Estoy convencido de que ese es el primer hilo del que tirar para llegar a demostrar que el poder del secreto científicamente se pueda llegar a demostrar. Porque si hemos demostrado que simplemente observando alteramos, no creo que sea complicado demostrar que con voluntad, con trabajo, no solamente alteramos, sino que podemos definir esa alteración. Es simplemente un paso más. Es un paso más. Lo que pasa es que hay que encontrar científicos que tengan la mente lo suficientemente abierta y estén en la suficientemente, digamos, disposición como para probar estas teorías. Pero yo estoy convencido que ese es el hilo del que hay que tirar para llegar a una explicación científica de qué es lo que pasa. Porque es lo que hablábamos hace un rato. Yo me siento a veces haciendo esto como el niño que empieza a hablar y ve que los mayores se ríen, pero no saben de qué se ríen. Es decir, soy consciente de que hago ciertos pasos y tengo un resultado, pero lo que hablamos, no sé qué es lo que pasa para ese resultado. No sé qué sucede. Yo solamente puedo dar fe de que si hago A, B, C, sale D. Es lo único que puedo demostrar, o lo único que puedo decir, o lo único que tengo grabado en procesos de trabajo y puedo demostrar que funcionan. De hecho, el último trabajo es esta silla. La conseguí. Quiero decirte, los tengo grabados, pero lo que no puedo es llegar a explicarlo. Y yo estoy convencido que lo podremos llegar a explicar en un futuro. Y el primer paso es ese experimento. Es ese experimento. Que El, ya digo que estoy convencido que muchos de tus seguidores lo deben de conocer. ese experimento es súper interesante y ha trascendido. ¿Cómo es posible que el observador pueda hacer que una partícula se comporte como partícula o como onda? Como onda. Es increíble. Si lo podemos hacer a nivel atómico, eh, lo podríamos llegar a hacer ya a nivel más macro, Claro. Es que ¿verdad? Porque cualquier cosa está compuesta de esos átomos. Si todo, conseguimos
moverlos, podemos darles la forma que Sí, queramos. Podemos, exacto, yo creo que es el primer paso, es el hilo del que tirar. Esa exacto. es mi opinión. No, y tenés toda la razón. Cuando ya comprendemos bajo ciertos criterios científicos que podemos hacer tal cosa, eso nos va a llevar a que podamos hacer tal otra cosa, como una especie de serendipia, ¿verdad? Ujú. Donde descubrimos una cosa buscando otra. ¿Me Ahí está. entiendes? Eso es una serendipia, encontrar cosas o descubrir cosas Encontrártelas más por que error, descubrirlas. por error. Por ejemplo, el horno de microondas es una serendipia, por ejemplo. No se quiso descubrir la microonda, en realidad se estaba descubriendo otro tipo de cosas. Y es muy curiosa esa historia porque era que el científico que lo descubrió llevaba un chocolate dentro de su bolsillo y cuando entró como en una especie de cápsula que tiraba microondas, salió y el chocolate estaba derretido y él se preguntó por qué. Entonces de ahí nació el horno de microondas. Es una historia, Lo desconocía, pero hostia, es muy es una divertido historia, sí, saberlo. es una historia curiosa, la verdad. Eh, entonces, por medio de elaborar estas teorías de cómo es posible que yo hago A, B y C salga D, ahí es donde está ese detalle que a todos nosotros nos emociona Ujú. y hoy por hoy lo llamamos magia, porque no hay una explicación. Y lo que estaba Pero estoy diciendo hace un convencido que la rato, habrá. tú viajas en el tiempo, vámonos para hace no mucho, incluso 15, 20 años atrás, y lo que tú y yo estamos haciendo era imposible, imposible. Sí, sí, sí. Y digamos, tú viajas en el tiempo en este momento y le dices a tu yo de ese tiempo, es que en mi tiempo yo agarro una cosa que es así color negro como esto y yo puedo hablar con gente del otro lado del mundo, se te van a reír en la cara. Sí, sí. Eso lo veíamos en la serie de Star Trek o en las series que llevaban aquí el. Y ya es totalmente real. Que eso da también Sí, para un programa, porque realmente, ojo, ¿eh? Ojo, es importante, o sea, es importante, da para un programa. Si sincronizamos todas las mentes, haciéndolas creer en algo que un cineasta se ha inventado, esas mentes trabajando en colmena son capaces de crearlo. Es decir, va a salir una persona que lo va a inventar por el hecho de que mucha gente ha pensado que eso puede ser real. Es decir, vuelve a afectar nuestra mente a la materia. Si sí. hacemos creer a un miles de personas viendo una película que se puede hacer algo, ese trabajo en conjunto de esas mentes van a hacer que ese algo sea real en un futuro, da para pensar en ello, como De, mínimo, de hecho, se le podría llamar programación predictiva. por ejemplo. Y Hollywood lo usa montones. Y créeme que esa programación predictiva se ha desarrollado durante muchos años. Y sí, se han creado un montón de cosas. He hecho varias investigaciones y aquí es donde uno dice, sí, verdaderamente el cerebro humano es súper poderoso para crear cosas. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea del poder que tiene nuestra mente para crear cosas, crear escenarios, crear eventos, generar acciones que están completamente fuera de nuestra lógica. No Madre mía. tenemos ni la menor idea de cómo es posible que eso pase, pero pasa. Y lo Acabo de hacemos. asustarme. Y lo Porque hacemos. si alguien conoce esto y es capaz de alterar, crear este tipo de cosas, imagínate el uso que le pueden llegar a dar. Imagínate el uso, vale, no quiero entrar en conspiranoide ni en conspiraciones, pero imagínate el uso, alguien que sea capaz de controlar esto, que sea capaz de hacer trabajar a millones de mentes en colmena para conseguir sus objetivos mediante una película, por decirlo de alguna manera, el poder que pueda llegar a tener esa persona, poder real, ¿eh? No, buah, es, es un tema, ya te digo, aquí hay para, madre mía, Ay, para reflexionar sí. horas y horas. ¿Eh? Claro, claro, claro. Y se ha hecho, pero es que nunca se nos ha dicho en la cara. Estamos haciendo esto porque esto es lo que va a pasar. Mira qué curioso. Y está bien, me voy a poner un poco conspiranoico, pero no importa, porque de ahí va ese poder secreto de la mente. Llega Hollywood, por decirlo así, y te presenta una película, una serie o algo que genera algún tipo de emoción. ¿Por qué? Porque ellos, detrás de escenas, hay un poder más grande que les dice, necesitamos generar este evento
pero nosotros no podemos intervenir. Necesitamos que intervenga alguien más. Entonces, ustedes son los intercesores al crear la película o el O lo que evento, sea. El generamos spot o lo que una sea. emoción y ahora sí, el inconsciente colectivo es el que crea el producto. Porque esa fuerza que está detrás de ese poder, entre comillas, no puede intervenir directamente. Necesita del poder de la mente humana para poder hacerlo. Así de poderosos somos y nunca lo Y hemos así de entendido. manipulables, madre mía.